¿Es posible hacer un blanqueado total de las cámaras así? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Electrónica o Ficción. Hoy vamos a hablar sobre esta película, El secreto de Thomas Crown, con Pierce Brosnan y René Russo. Una película de, yo diría que es erótica, con algo de thriller. No sabría muy bien cómo catalogarla. Erótica, desde luego que es. Así que vamos allá. En El secreto de Thomas Crown es un empresario millonario muy astuto que contrata a una banda de ladrones como distracción para robar un cuadro del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En un juego de gato y ratón, seduce a la aseguradora del cuadro, Catherine, que lo está investigando junto a la policía. El truco que utiliza para robarlo sin que sea detectado por las cámaras de seguridad es el de elevar tanto la temperatura de la sala hasta la temperatura corporal para que se vuelva invisible a las cámaras de seguridad gracias a un maletín con radiador. Si hay una diferencia de menos de 10 grados entre la temperatura ambiente y la corporal... La cámara no puede distinguir entre la gente y las paredes. ¿Qué temperatura llegó a alcanzar el museo? Compruebe las otras cámaras. ¿Es posible hacer un blanqueado total de las cámaras así? Veamos. Un momento. ¿Insinúa que por alguna insólita razón solo la zona del cuadro robado subió a más de 32? Como ya vimos en el episodio de Sneakers, los seres humanos y, toda la materia emite radiación infrarroja. La energía es proporcional a la temperatura a la cuarta potencia, según la ley de Stefan Boltzmann. Como las cámaras de seguridad deben poder ver en condiciones de poca luz, funcionan gracias a un sensor llamado microbolómetro. Tanto si graban en falso color como si graban en escala de grises, las cámaras termográficas miden la radiación infrarroja que emiten los cuerpos. La ley de Stefan Boltzmann tiene esta forma, donde epsilon es una magnitud muy importante conocida como emisividad, que depende del material. Esto significa que incluso estando a la misma temperatura, cada objeto, debido a su composición química, emite una cantidad de radiación diferente, por lo que homogeneizar la imagen con calor es imposible. Vamos a demostrar esto con un experimento. Vamos a meter en el horno a calentar a 200 grados Celsius una taza de cerámica y otra de vidrio. Luego usaré esto llamado pirómetro para medir su radiación. Como aquí puedo ajustar la emisividad, la pondré con un valor alto, 0,95, que es la de la cerámica, y no la tocaré. El aparato no sabe si lo que está midiendo es un material u otro, por lo tanto, la temperatura que me dé será proporcional a la energía emitida. Como vemos, la de vidrio nos da en torno a 140,5 grados Celsius y la de cerámica 146,2 grados Celsius, aunque repetí la medida y luego obtuve 142,5 grados y 156,2 grados, respectivamente. El material afecta a la radiación captada y la temperatura no es precisa. Pero es que en la vida real no se usan estas cámaras en vigilancia. Lo que hemos visto se basa en el efecto bolométrico, por el que cuanto mayor es la radiación emitida, menor es la resistencia del material del sensor, que puede estar hecho de óxido de vanadio o silicio amorfo. Y no se usan porque son muy caras, grandes y necesitan refrigeración interna. Algo poco práctico para un museo como este. Lo que sí usarían son las cámaras de visión nocturna, que miden la radiación reflejada por LEDs infrarrojos que tienen las propias cámaras. Estas se basan en el efecto fotoconductivo. Captando luz visible o infrarroja, cuanto más intensa, más conduce la electricidad del sensor. Los sensores de los años 90 eran tipo CCD o Charge Coupled Device, hechos en silicio cristalino. La reflectividad de los objetos depende del color, material, textura superficial e índice de refracción, por lo que no todos los cuerpos de la sala reflejarían igual. Para construir la imagen que visualiza la cámara se hace lo siguiente. Los fotones arrancan electrones del silicio como hemos visto, por efecto fotoconductivo. Estos electrones se acumulan dentro del pozo de potencial de cada píxel durante un tiempo determinado, el tiempo de exposición. Las cargas se van transfiriendo para ser leídas.
Luego, a cada carga se le asigna un valor en una escala de números enteros, desde 0 hasta un valor máximo, según cómo de grande sea esta. Se construye la imagen en función de su valor. El más bajo sería negro y el más alto sería blanco. Los valores intermedios son tonos de gris. ¿Os acordáis del aparato que he usado antes para el experimento del horno? Esto que veis aquí, el pirómetro. Pues resulta que no funciona igual que ninguna de las dos cámaras de las que he hablado antes. Los pirómetros o los termómetros clínicos sin contacto funcionan gracias a una termopila, que es una unión de dos materiales metálicos o semimetálicos en su interior que ante una diferencia de temperatura generan una diferencia de potencial eléctrico. En este caso, por concentración de la radiación en la lente que hay frente al sensor. Tampoco el sensor de movimiento de la película Sneakers se basa en ninguno de los efectos anteriores. Aquel era un sensor de infrarrojos pasivos, basado en el efecto piroeléctrico, que mide solamente radiación emitida, o sea, cuando varía frente al sensor. Recomiendo ver aquel vídeo que encontraréis en la descripción para enteraros un poco sobre este otro tema. Aquí los sensores usados pueden ser de tantalato de litio o triglifina sulfato. Y si vamos más allá, las famosas cámaras de visión nocturna militares que se ven verdes tampoco funcionan igual que ninguno de los 4 aparatos anteriores porque se basan en el efecto fotoeléctrico. Es necesario que haya un poco de luz que es convertida en un flujo de electrones por el fotocátodo y amplificado por un microcanal hecho de vidrio dopado con plomo y silicio. Estos electrones impactarán después en la pantalla fosforescente con fósforo P43, que da el famoso color verde que vemos en las películas. Volviendo al tema de las cámaras de la película, esto de subir la temperatura a la corporal para ser invisible térmicamente, también lo intentaron en el último episodio de mi querida serie Einstein. Subiendo la temperatura hasta los 36,7 grados Celsius y desnudándose, podrían atravesar Tremel y la madre de Félix un pasillo con cámaras de infrarrojos sin ser detectados. Pero aquí a todo lo que ya hemos comentado sobre la emisividad y el tipo de cámara usado le sumamos más pegas. La temperatura corporal no es 36,7 grados en todos los individuos porque es un valor promedio y no una constante universal. La temperatura de la piel, que es la que percibe el sensor, tampoco tiene ese valor y hasta los equipos más buenos tienen un error. Lo del secreto de Thomas Crown y Einstein es sencillamente ficción. Por si esto fuera poco, las cámaras de seguridad tienen algo conocido como control automático de ganancia. Imaginad que toda la imagen tuviera una temperatura muy similar y la diferencia entre tonos de gris fuera muy pequeña. De esta forma sería difícil distinguir los objetos de la imagen. La solución está en un circuito electrónico que ajusta la pendiente que relaciona la señal, que es la radiación que recibe, versus el voltaje de salida. De esta forma se aumenta la sensibilidad y la cámara puede reconocer variaciones de radiación. En el próximo vídeo hablaremos sobre una película que, si bien pasó desapercibida en su año de estreno, está bien recordarla dado que continúa la saga, Tron Legacy. Si os ha gustado este vídeo podéis darle a like, compartirlo y suscribiros. ¡Nos vemos pronto!